Me llamo Sara y hace 3 meses todo en mi vida cambió. Todo comenzó aquella fría noche de octubre en Oregón, cuando encontré a un ser herido en el bosque detrás de mi casa. Me habría reído en su cara si me hubieran dicho que estaría aquí hoy contando esta historia. Pero necesito compartir esto con ustedes después de todo lo que sucedió y de todo lo que descubrí. Era un jueves cualquiera. Trabajaba como enfermera en un hospital de un pueblo pequeño y vivía sola desde mi divorcio. A fin de mes, mi mayor preocupación era cómo pagar las cuentas. Mi rutina siempre era la misma y, para ser sincera, me sentía bastante sola. Me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba 12 horas, luego veía Netflix y me iba a dormir. Eso era todo, todos los días. Estaba preparando té en la cocina alrededor de las 11:30 esa noche antes de acostarme, cuando vi unas luces extrañas parpadeando afuera. Al principio, pensé que eran los faros de un auto que se había perdido en un camino rural, pero las luces no se movían de la misma manera. Como si estuvieran vivas, danzaban en el aire, subiendo y bajando. Mi interés fue más fuerte que mi miedo. Salí por la puerta trasera con una linterna en la mano. Hacía mucho frío afuera y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Las luces parecían moverse hacia el espeso bosque detrás de mi casa, así que las seguí. Caminé durante unos 15 minutos en la oscuridad, tropezando con rocas y ramas, hasta que las luces simplemente se apagaron. Nunca olvidaré el sonido que oí en ese momento. Era como un gemido o un llanto, pero no del todo. Algo que reflejaba un dolor que me atravesó el corazón. Cuando giré la linterna hacia el sonido, casi se me cae. Con 1,5 metros de altura, parecía una persona apoyada en el tronco de un gran árbol. Su piel era grisácea y emitía un tenue brillo cuando la luz de la linterna la iluminaba. Y sus ojos, Dios mío, eran enormes y negros como el espacio, pero transmitían un mensaje de sabiduría ancestral que me hizo estremecer. Estaba claramente herido. Su brazo izquierdo colgaba de forma extraña y me pareció ver sangre saliendo de un corte en su frente. Sentí algo que nunca antes había sentido cuando nuestras miradas se cruzaron. Una conexión inmediata, como si nuestras almas se conocieran de otros tiempos. La formación que recibí como enfermera fue más fuerte que cualquier miedo o conmoción que sintiera. Me acerqué lentamente a ellos y levanté las manos para demostrar que no era una amenaza. «Estás herido», susurré, sabiendo que probablemente no entendería inglés, pero con la esperanza de que mi forma de hablar le ayudara a comprender lo que quería decir. Para mi total sorpresa, asintió levemente. Por un instante, cerró los ojos, como si se esforzara mucho por hablar. Entonces, casi como si pudiera presentirlo, sentí que una palabra se formaba en mi mente. «Por favor, ayuda». No era una voz que oía con mis oídos. Era una comunicación que se producía en mi mente. Era como una voz suave y apacible que me trajo esa palabra a la mente poco a poco. Supe en ese momento que mi vida nunca volvería a ser la misma. Miré a mi alrededor, al oscuro bosque, y pensé en qué pasaría si hacía lo que estaba a punto de hacer. Si alguien se enteraba, o si la policía lo sabía. Supe que tenía que hacer lo que me decían cuando volví a mirarlos a los ojos. Estaban llenos de dolor y miedo. Mi fe y mi humanidad me impidieron dejarlo allí, para que pereciera, como en la parábola del buen samaritano. «Te ayudaré», dije en voz baja. Me miró con lo que creí ser gratitud, justo antes de desmayarse en mis brazos. «Si este encuentro divino ya te llega al corazón, por favor, demuestra tu conexión dándole a me gusta a este video. Gracias por tu me gusta
ya que ayudas a que este mensaje de esperanza llegue a más personas perdidas que buscan respuestas. Antes de que puedan comprender completamente lo que sucedió esa noche y los días siguientes, permítanme contarles un poco sobre quién era yo antes de este extraño suceso. Sarah Mitchell tiene 34 años. Lleva 12 años como enfermera y 3 de divorciada. Mi vida fue una serie de días grises sin otro propósito que seguir viva. Había sido terrible divorciarse. Mark, mi exmarido, me dejó por una compañera de trabajo más joven, diciendo que nuestra vida se había vuelto aburrida y repetitiva. Cada día, sus palabras se me quedaban grabadas en la cabeza. Sarah, has perdido la chispa de tu vida. Vivir contigo es como vivir con un fantasma. Puede que tuviera razón. Después de nuestra ruptura, me mudé a una casita remota en las montañas de Oregón, lejos de Portland, de los recuerdos dolorosos y de todo lo demás. Elegí un lugar donde pudiera esconderme de todos. La casa estaba en un camino de tierra y estaba rodeada de kilómetros de denso bosque. Mi vecino de al lado vivía a unos 3 kilómetros de distancia. De 7 de la tarde a 7 de la mañana, trabajaba en el turno de noche del hospital cercano. Encajaba a la perfección con mi nueva personalidad de ermitaño. Dormía de día y trabajaba de noche, cuando la mayoría de la gente estaba con sus familias. No había tanta gente que me hablara, me preguntara sobre mi vida personal y actuara como si todo estuviera bien. Mis compañeros de trabajo eran amables, pero no me acercaba demasiado a ellos. Rechazaba invitaciones a happy hours, almuerzos de confraternidad y cualquier otra cosa que pudiera ayudar a la gente a conocerse. Había construido un muro emocional tan fuerte a mi alrededor que me hacía sentir como si no pudiera respirar. En casa tenía una rutina estricta. Llegaba del trabajo a las 8 de la mañana. Me duchaba, comía algo sencillo y dormía hasta las 5 de la tarde. Me levantaba, comía rápido, me vestía y volvía al hospital. Empeoró los fines de semana. Pasaba horas viendo series en Netflix solo para que la casa no estuviera demasiado silenciosa. Mi mamá me llamaba todos los domingos porque le preocupaba lo sola que estaba. Su voz era una mezcla de amor y frustración cuando me decía: Sarah, necesitas salir, conocer gente nueva y empezar de cero. Siempre decía que estaba bien, que necesitaba tiempo y que las cosas mejorarían pronto. Dije tantas mentiras que casi me las creí. La verdad es que había olvidado el verdadero propósito de la vida. Me levantaba, trabajaba, me acostaba y volvía a empezar. Sentía que estaba atrapada en un círculo vicioso de ser mediocre. Incluso ser enfermera, un trabajo que antes me hacía feliz porque podía ayudar a la gente, se había convertido en una obligación. Hacía bien mi trabajo, pero no lo hacía con la pasión ni la conexión humana que antes me motivaba. A veces, sobre todo cuando el hospital estaba muy tranquilo por la mañana temprano, miraba por la ventana y me preguntaba si la vida era algo más que simplemente estar viva. Como si una parte importante de mí hubiera muerto con mi matrimonio, miraba las estrellas y sentía un vacío en el pecho. A veces lloraba sin motivo, como cuando me duchaba, conducía al trabajo o simplemente estaba sentada en el sofá. Ni siquiera podía ponerle nombre a las lágrimas de tristeza que sentía. No era solo el dolor del divorcio. Tenía que ver con algo más grande e importante. La idea de desperdiciar mi vida y estar aquí en la tierra sin ningún motivo era lo que era. Mi espiritualidad, que antes era importante para mí, también se había ido. Dejé de ir a la iglesia, orar y creer que había un propósito mayor para mi vida. Si existía un Dios, se había olvidado por completo de mí en ese bosque de Oregón, solo. Así me sentí y pensé aquella terrible noche de octubre. Una mujer perdida, desconectada
viviendo su vida en piloto automático, sin esperanza de que algo extraordinario suceda. Alguien me dijo que en pocas horas conocería a un ser de otro mundo que cambiaría por completo mi forma de pensar sobre la vida, el universo y mi propio propósito divino. Habría llamado a un psiquiatra de inmediato. Pero más tarde descubrí que el universo tiene planes mucho más grandiosos de lo que nuestras mentes pequeñas pueden imaginar. Si nos sentimos realmente perdidos y desesperanzados, a veces ese es el momento exacto en que estamos listos para buscar ayuda que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Sin duda, cargar a un extraterrestre inconsciente por un bosque oscuro y escarpado fue una de las cosas más extrañas que he hecho. Aunque era más pequeño que nosotros, era sorprendentemente pesado, como si sus huesos fueran más densos que los nuestros. Cada paso era difícil debido a las ramas bajas, las rocas sueltas y mi propia conmoción. Estaba seguro de que la gente a lo lejos podía oír mi corazón latir tan rápido. Todo en mi mente me decía que estaba tomando la peor decisión de mi vida mientras caminaba de regreso a casa. Sara, tienes un extraterrestre encima. Todos querrán saberlo, incluyendo el gobierno, el FBI y la NASA. Pero me impulsaba algo más fuerte que la razón. Sabía que estaba haciendo lo correcto gracias a una profunda intuición y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Fue directo a la habitación de invitados del primer piso al llegar a casa. Lo puse con cuidado sobre la cama y encendí la lámpara de al lado. Cuando hubo más luz, pude verlo mejor, y lo que vi me asustó y me fascinó aún más. Su piel era casi transparente y tenía venas plateadas justo debajo de la superficie. Estos seres tenían dedos más largos que los nuestros, más articulaciones y puntas que parecían muy sensibles. No tenía pelo en el cuerpo, y su cabeza era claramente más grande que la de un humano, como si necesitara más espacio para un cerebro más desarrollado. Pero esos enormes ojos fueron lo que más me llamó la atención. Pude ver que ocupaban gran parte de su rostro, incluso con los ojos cerrados. Parecía algo de otro mundo, como si estuviera hecho de luz solidificada y tuviera una cualidad celestial. Era casi imposible distinguir si respiraba. Había un suave movimiento en el pecho que parecía más una meditación profunda que la respiración automática que conocemos. Mi formación como médico hizo efecto. Observé atentamente sus heridas. Tenían un pequeño corte en la frente que no sangraba como el nuestro. Parecía más bien un plasma dorado que emitía un ligero brillo. Era evidente que tenía el brazo izquierdo roto, pero la estructura era diferente. Los huesos parecían menos rígidos y más flexibles que los nuestros. Usé agua tibia y una gasa limpia que siempre tenía en casa para limpiarme el corte en la frente. Al tocar la piel, sentí una descarga eléctrica que me subía por el brazo. Era como una energía suave pero fuerte. No fue grave. De hecho, nos sentimos casi bien, como si una frecuencia curativa bañara nuestros cuerpos. Entonces abrió los ojos. Ese momento siempre estará conmigo. Sus ojos parecían dos universos diminutos, uno grande y otro pequeño, cada uno con estrellas parpadeando en patrones hipnóticos. Sentí como si cayera en ellos por un instante, perdiéndome en un vacío cósmico que mi mente no podía procesar del todo. Me miró con una expresión indescriptible. No era sorpresa ni miedo. Cuando lo toqué, sentí que sabía quién era y que me había estado esperando. No movió sus finos labios plateados, pero, de nuevo, sentí que las palabras se unían en mi cabeza. Sara Mitchell es una enfermera con el corazón herido. Lloré al leer esas palabras porque estaban llenas de pura compasión. ¿Cómo entendía mi nombre? ¿Qué sabía de mi dolor? ¿Cómo? Levantó la mano derecha, la que no estaba herida,
y la acercó a mi pecho sin tocarme. Fue entonces cuando empecé a preguntar en voz alta. De inmediato, una oleada de paz me recorrió todo el cuerpo y calmó mis nervios. Aquí hay diferentes maneras de hablar. Su voz pensativa era tan suave como un susurro en el cielo. Piénsalo, desde el corazón. No tengas miedo, no hice daño. Vi que intentaba hablarme en mi idioma, traduciendo pensamientos de una consciencia totalmente distinta. Era como ver a alguien usar solo 3 notas para intentar explicar una sinfonía. «Necesitas ayuda médica», le dije con voz temblorosa. «Tienes el brazo roto y estás perdiendo». «¿Es sangre?», respondió con fluido vital. «Las cosas mejorarán. El tiempo necesario. Eres amable. Esa es la razón». ¿Elegida? ¿Elegida para qué? Por un instante, cerró los ojos, como preparándose para dar una explicación más compleja. Al abrirlos de nuevo, tenían una profundidad que me hizo sentir como si estuviera viendo la sabiduría acumulada durante miles de años. Sara, una vida sin sentido, un corazón vacío, pero un alma brillante. Te preocupas por los seres heridos. Todo. Un hospital terrenal, preparándote para una misión mayor. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué misión? Puente, dijo en su mente. Entre mundos, entre especies de animales, entre 2 cosas. Estabas destinado a hacer esto. Una preparación divina incluye divorcio, soledad y dolor. Antes de que pudiera crecer, el alma tuvo que romperse. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Sus palabras cobraron sentido para mí como un rayo. Habían sido años de dolor, soledad y una sensación general de vacío. ¿Era posible que todo tuviera una razón? ¿Que me estaba preparando para algo que no podía comprender? Susurré, «No entiendo», mientras las lágrimas corrían por mi cara. Dijo, «Lo entenderás», y una suave luz dorada brilló en su mano derecha. «Pero primero, mejórate, mía y tuya. Mejoraremos juntos. Comparte tu fe en los comentarios escribiendo, mis pruebas son mi preparación. Si tú, como yo, empiezas a pensar que tu mayor dolor podría ser precisamente lo que te prepara para un propósito divino. Convengamos todos en que esto es cierto. Lo cuidé tan bien durante 3 días después de eso que ni siquiera podía explicármelo. Perdí mis turnos en el hospital porque tenía gripe. Una mentira que tuve que decir porque me hacía sentir mal. Me costó mucho decirle a mi jefe que estaba cuidando a un mensajero extraterrestre en mi habitación de invitados. Durante este tiempo, nuestras conversaciones se profundizaron con el tiempo. La cosa que me dijo que lo llamara Zephyr, dijo que ese no era exactamente su nombre real, pero era la mejor palabra que se me ocurría. Dijo que los nombres verdaderos son frecuencias de luz, no palabras. El segundo día, mientras le cambiaba la compresa del brazo, que sanaba increíblemente rápido, Zephyr empezó a contarme cosas que cambiaron por completo mi forma de ver el mundo. «Sara», dijo en mi mente, su voz cada vez más alta y clara. «¿Quieres saber por qué estoy aquí? ¿Por qué me elegiste? Es hora de verdades más importantes». Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en la silla junto a la cama. Había una seriedad en su voz que me hizo saber que estaba a punto de escuchar algo asombroso. Mi especie no es solo alienígena. Como dirían, somos antiguos sirvientes, seres que evolucionaron hace mucho tiempo, más allá de su forma física, pero elegimos volver a la vida por una razón específica. ¿Misión exacta? ¿Qué clase de encargo? Zephyr intentó incorporarse en la cama, así que le moví las almohadas detrás de la espalda para ayudarlo. Me miró con unos ojos enormes, tan intensos que me revolvieron el estómago, pero no por miedo. La tierra en un momento muy importante. La bondad
en el momento de la elección. Puede avanzar al siguiente nivel de conciencia o puede destruirse a sí misma por el miedo y la ignorancia. Como una chispa, mi gente fue enviada. Mensajeros del Creador. ¿Catalizadores para qué? Despertar habilidades latentes en ciertas personas, dones de Dios. Sara, eres una de ellas. Así fue como me encontraste. No fue un error, fue una cita divina. Sentí un temblor por todo el cuerpo. ¿Qué tipo de capacidades? Sanación con energía, mayor comprensión, comunicación interdimensional, conexión con la sabiduría de todos los seres. Tu Creador ha dotado a los humanos con todo este potencial. Olvidé cómo usarlo. Extendió su mano derecha hacia mí y naturalmente puse mi palma sobre ella. En cuanto nos tocamos, una ola de energía recorrió mi cuerpo. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes. No solo sentí paz, sentí como si 1000 años de información se descargaran directamente en mi mente. Vi imágenes de sociedades antiguas que ya poseían estas habilidades. La Atlántida era real, no solo una historia. La civilización que había evolucionado hasta ese momento era humana, pero se autodestruyó al usar el poder para gobernar en lugar de ayudar. Vi templos en Egipto donde los sacerdotes podían curar a la gente solo con las manos. Vi a monjes tibetanos hablando entre sí a través de las montañas. ¿Todo esto fue real? Pregunté sin aliento. Siempre fue real. Nunca se perdió. Solo dormí. Quienes estén listos serán despertados por mi especie. Sara, fuiste una de las primeras, pero no la última. ¿Por qué yo? ¿Por qué necesito estar preparado? Tu dolor derribó los muros del ego. Tu dolor te hizo más humilde, lo que dio paso a la gracia. El amor universal fue posible gracias a un corazón roto. Estar sola te preparó para una conexión cósmica. Como enfermera, te enseñaron a tener compasión incondicional. Todo se trataba de prepararse. Al comprender todo el dolor de los últimos años, las lágrimas me corrieron por las mejillas. Todos los sentimientos de vacío y de no tener nada que hacer. Todo eso había sido una preparación espiritual para este momento. ¿Cuál es exactamente mi trabajo? ¿Mi vocación? Pregunté con una voz apenas susurrante. Primero, aprende. Mejora tus habilidades, los dones espirituales que posees. Luego, enseña a otros. Crea una red de personas despiertas. Despertarás a otros por cada persona que despiertes. Es como encender velas en la oscuridad, como olas en el lago de la consciencia. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si fallo? Zephyr sonrió. La primera expresión clara que vi en su rostro fue la sonrisa que me hizo llorar aún más. Una que mostraba sabiduría ancestral y un amor inmutable. El fracaso no es real, solo es experiencia de vida. Cada paso es parte del camino. El miedo es normal, pero no necesario. El amor perfecto lo ahuyenta. Sara, no caminarás sola. Nunca más estarás sola. Te quedarás aquí en la tierra. Algunos se quedarán, otros regresarán, pero la conexión ahora es eterna. El portal permanecerá abierto mientras la mente humana esté en contacto con la consciencia superior. Siempre estamos aquí para ti. ¿Cómo? Meditación profunda, oración sincera, momentos en los que no hay ningún sonido. El espíritu emerge cuando el ego se calma. Ahí es donde nos puedes encontrar. Siempre. No dije nada durante unos minutos mientras reflexionaba sobre lo que había oído. Mi vida entera estaba cambiando ante mis ojos. Todo lo que creía saber sobre la realidad, mi propósito y lo posible se expandía más allá de lo que creía posible. Finalmente pregunté, ¿cuándo empezamos? Respondió que ya había comenzado, con los ojos brillando con esa luz cósmica. Tu cambio comenzó cuando elegiste salvarme en lugar de huir. Ahora, el siguiente paso.
¿Cuál es la siguiente fase? Solo decía demostración. Tienes que verlo para creerlo. Mañana te mostraremos lo que es posible. Esa noche, Sefr se durmió o pareció entrar en un profundo estado de meditación. Por primera vez en 3 días, estaba solo con mis pensamientos. En ese momento, la verdad de lo que estaba sucediendo me golpeó como una oleada de miedos y dudas. Sentado en el porche trasero de la casa, contemplando el bosque donde todo empezó, todas las razones que había estado posponiendo durante días volvieron a mi mente. Le susurré a Sara: «Te has vuelto completamente loca. Estás hablando con un extraterrestre sobre dones espirituales y misiones espaciales. No es real. Esto no es real». Empecé a pensar en otras posibles explicaciones. Es posible que hubiera tenido una crisis nerviosa, que el estrés del divorcio, la soledad y la depresión me hubieran provocado una crisis nerviosa. Quizás veía cosas, oía voces y tenía conversaciones telepáticas con seres de otros mundos. Me tapé la cabeza con las manos y dije: «Dios mío, necesito ayuda psiquiátrica». Probablemente esté en la cama de un hospital psiquiátrico pensando en todo esto. Me levanté y volví a la habitación de invitados. La había dejado justo donde la encontré, respirando suavemente con esa luz plateada pulsando bajo su piel transparente. En cualquier caso, o era real, o mi alucinación era muy clara y consistente. La observé un rato, intentando encontrar alguna pista de que mi mente estaba inventando esto. Pero cada detalle permaneció sólido, real y observable. Sentí que realmente estaba allí cuando la toqué, cuando la cargué por el bosque, cuando limpié sus heridas y cuando sentí su peso. Era como si realmente estuviera allí. Pero no creería todo lo que me dijo, ni siquiera si fuera real. Si resultara ser un extraterrestre normal, sin habilidades especiales, ni misiones cósmicas, ¿qué pasaría? ¿Y si todo lo que sabemos sobre los sirvientes del pasado y el despertar de la humanidad fuera inventado o incluso falso? Sara. En mi mente oí una voz suave. Sefr se había despertado y me miraba con esos ojos. ¿Tienes dudas? ¿Cómo no voy a dudar?, respondí, con la ira a flor de piel. ¿Quieres que crea cosas que contradicen todo lo que he aprendido sobre el mundo? Estoy empezando a dudar de mi propia cordura. Naturalmente, respondió con duda. La mente humana está diseñada para rechazar lo inusual, una forma de sobrevivir que ahora detiene la evolución. La mente mundana lucha con lo divino. ¿Y si te equivocas conmigo? ¿Será que no soy única? ¿Y si solo soy una enfermera divorciada y deprimida que encontró a un extraterrestre herido? Oye, Sara, mírame bien. Me acerqué a la cama con reticencia y la miré a los ojos. En cuanto nos miramos, sentí que caía en un vacío inmenso. ¿Qué ves cuando me miras?, me preguntó. Ya veo, te veo, dije finalmente. Mejor, además de la forma física. ¿Qué sabe mi alma de la tuya? Me obligué a mirar más allá de los rasgos extraños, mi miedo y mi confusión. Vi algo diferente por una fracción de segundo. Vi una luz pura, antigua y sabia. Vi amor para todos, en todas las especies y planetas. Vi el alma de una persona que había elegido tomar un cuerpo para ayudar a los demás y servir al Creador. Veo bondad, dije en voz baja. Veo a alguien que realmente se preocupa. Ahora, mírate en el agua, dijo, señalando el espejo de pared frente a ti. Al mirarme en el reflejo, sentí que veía a otra persona, pero luego intenté ver más allá de mi apariencia, más allá de la mujer cansada y dolida que creía ser, siguiendo su consejo. Y por una fracción de segundo, vi un brillo dorado alrededor de mi figura. Pude ver luz saliendo de mi pecho y latiendo con mi corazón. Vi el alma de alguien que había vivido muchas vidas y adquirido sabiduría y compasión
en cada una de ellas. ¿Es esto? ¿Es esto real? Me temblaba la voz al preguntar. Más real que un cuerpo, respondió Zephyr. El cuerpo es solo temporal. El alma dura para siempre. Y tu alma, Sara, es muy vieja y sabia. Lo olvidaste. Pero incluso después de ese breve vistazo, las dudas volvieron con fuerza. ¿Y si todo esto es solo pensar? ¿Y si mi vida está tan vacía que solo veo lo que quiero ver? Necesito creer que estoy aquí por una razón. Sara. Miedo a lo que puedes hacer. Es muy común. A la gente le han enseñado que es pequeña, insignificante y ajena a Dios. Sin embargo, la verdad es diferente. Fuiste creada a imagen de tu Creador. Eres hija de Dios. Eso suena a autoayuda cósmica. Me defendí cruzando los brazos. Pues compruébalo, decía. Mañana habrá una protesta. No son palabras bonitas, son pruebas contundentes. Puedes entregarme a la policía si no es cierto. Si es cierto, comienza una nueva vida. ¿Y si fallo? ¿Y si hago lo que dices y fallo estrepitosamente? Falló. Imposible. ¿Cómo es posible que el agua no sea mojada? ¿Cómo es posible que el fuego no sea caliente? No vas a intentar cambiar quién eres. Solo recuerda. Solté un profundo suspiro al sentir el peso de todas las posibilidades y obligaciones acumularse sobre mis hombros. Tengo mucho miedo, Zephyr. El miedo es la clave de la valentía. La libertad te espera al otro lado del miedo. Sara, ya has pasado por mucho dolor. Es hora de descubrir por qué. Hubo silencio un buen rato. Al final, asentí a regañadientes. De acuerdo, intentaré mantener la mente abierta. Pero si esto es una trampa o una estafa, entonces habrás aprendido una valiosa lección sobre el discernimiento, dijo, añadiendo lo que consideré un toque de humor cósmico a su voz. El espíritu da testimonio con tu espíritu, Sara. En el fondo, sabes que todo esto es cierto. Tenía sentido. Eso me asustó más que cualquier duda. Al cuarto día, Zephyr era evidentemente más fuerte. Gracias a nuestro cuerpo, su brazo se había curado por completo en tan solo unos días, mientras que el corte en su frente había desaparecido sin dejar rastro. Era aún más genial que ahora pudiera ponerse de pie y caminar por la habitación, aunque aún se movía lentamente. Mentalmente decía, hoy, manifestación, a primera hora de la mañana. No puedes simplemente creerlo, tienes que vivirlo. ¿Qué es exactamente lo que pretendes enseñarme? Pregunté, aún con mariposas en el estómago por las dudas de la noche anterior. Primero, mejórate. Luego, mira más allá del velo físico. Por último, pero no menos importante, conecta con una conciencia superior. ¿Qué curas? Ya estás mejor. Cuando Zephyr me miró, su rostro denotaba una compasión infinita. Sara, no toques mi cuerpo. Tú y yo. Pero no estoy herido. Quiero decir, no estoy herido físicamente. Duele más el alma que el cuerpo. Las cicatrices emocionales detienen el flujo de la fuerza vital. Antes de despertar tus habilidades, necesitas sanar las heridas del pasado. Sentí resistencia de inmediato en el pecho. Por favor, no uses extraterrestres para ayudarme. Ha sido demasiada terapia desde el divorcio para mí. La terapia mental es útil. Sin embargo, la sanación energética funciona desde la raíz. Elimina problemas que las palabras no pueden abordar. Es una limpieza espiritual. Aunque se empecinaban, seguía interesado. Llevaba años lidiando con un dolor en el pecho que ningún antidepresivo podía aliviar por completo. Sentía como una piedra pesada y fría clavada en mi pecho. ¿Cómo funciona? Pregunté con reticencia. Acuéstate en la cama. Cierra los ojos. Respira hondo. Deja que tu cuerpo se relaje por completo. Hice lo que me dijeron, aunque cada parte racional de mí gritaba que no. Allí estaba, tumbado en mi cama,
y Zephyr estaba sentado a mi lado, con las manos justo encima de mi cuerpo. Me dijo en voz baja: «Ahora, siente». Al principio, lo único que sentía era mi respiración y los latidos de mi corazón. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir un calor que se extendía por mi cuerpo, como si un sol interior me bañara. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. «La energía vital se está reorganizando. Los chakras se están limpiando. El dolor emocional se está sanando». De repente, imágenes empezaron a aparecer en mi mente. Vi mi matrimonio desmoronarse. Sentí de nuevo el dolor de la traición, la vergüenza, la ira y la tristeza. Pero esta vez, estos recuerdos no parecieron herirme. Al contrario, parecían estar envueltos en una luz dorada, una luz sagrada que transformaba el dolor en comprensión. Vi que el divorcio no se había producido porque yo fuera mala o no fuera lo suficientemente buena. Mark y yo simplemente estábamos en diferentes etapas de evolución y pude ver que mantenernos juntos habría frenado nuestro crecimiento. Comprendí que estar sola después no era un castigo, sino una forma de prepararme. Había lágrimas en mi rostro, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de felicidad, perdón y una profunda comprensión. Lo que había sido una piedra fría en mi pecho durante años se estaba derritiendo, como hielo al sol. «Dios mío», dije en voz baja, «puedo respirar. Puedo respirar profundamente por primera vez en años». Zephyr dijo: «Primera demostración terminada. Ahora la segunda». Me ayudó a levantarme de la cama. Fue como si hubiera soltado una carga pesada que llevaba años cargando sin darme cuenta. «Mira tus manos», dijo. Casi grité al mirar hacia abajo. Una suave luz dorada brillaba en mis manos y latía al ritmo de mi corazón. Parecía que mi piel se había aclarado y que la luz provenía de la energía interior, aunque era tenue. ¿Es esto real?, me sorprendí y pregunté. Estuvo ahí todo el tiempo. Ahora que los bloqueos han desaparecido, puedes ver. Esta luz está en cada persona. Los traumas emocionales crean velos de energía densa que impiden que la mayoría de la gente vea. ¿Qué puedo hacer con esto? Hice lo mismo contigo. El toque sanador. Pon tus manos sobre cualquier ser vivo herido. La energía fluirá naturalmente si se lo pides al Creador. A modo de prueba, Zephyr usó una pequeña herramienta que apareció de la nada para hacerse un pequeño corte en la mano. Solo decía «curar». Con el corazón latiendo con fuerza, me tapé la herida con las manos. Mi objetivo era sanar y dejar que la buena energía o el amor divino fluyera a través de mí. No podía creer lo que veía. La herida bajo la palma de mi mano sanaba lentamente, como una película a cámara lenta al revés. «Imposible», dije lentamente. «Para una mente pequeña, sí. Para un nivel superior de consciencia, es tan natural como respirar». «¿Y ahora? ¿Cuál es la tercera demostración?», dijo, más profundo, y sus ojos brillaron con esa luz familiar del espacio, conectándome con mi especie, diferentes tamaños. Mientras Zephyr se sentaba en loto en la cama, me dijo que hiciera lo mismo, pero de cara a la cama. «Pon tus manos sobre las mías, cierra los ojos, despeja tu mente de todo pensamiento». En cuanto nuestras palmas se tocaron, sentí como si me expulsaran del cuerpo. Mi conciencia se expandió más allá de la casa, la ciudad y el mundo entero. De repente, flotaba en el espacio, pero no en el frío vacío que solemos imaginar. Había luz, había música, y yo era consciente de estar allí. Vi a otros seres como Zephyr, así como seres de pura luz, como ángeles y huestes celestiales que nunca habían necesitado un cuerpo. Las personas hablaban entre sí, pero no con palabras, ni siquiera con pensamientos. En cambio,
se enviaban conocimiento y amor directamente. Hola, hija de la tierra. En mi mente, escuché una voz que sonaba como el choque de muchas aguas. Despiertas en un momento muy importante. Una gran transformación está a punto de comenzar para tu especie. Vi la Tierra desde una perspectiva que jamás creí posible. Vi redes de luz que conectaban a todos los seres vivos. Vi que cada acto de amor fortalecía esta red, mientras que cada acto de miedo u odio la destruía. Vi que las personas estaban literalmente eligiendo, con cada pensamiento y acción, si convertirse en una especie más evolucionada o destruirse a sí mismas. ¿Cuál es mi papel en esto?, pregunté. Ser un punto de luz en la oscuridad. Ser una ciudad en la cima de una colina. La red se volverá más brillante con cada persona que despiertes. Cuando se alcance la masa crítica, el planeta tendrá que cambiar. Me desperté en mi habitación con lágrimas en los ojos y miré a Zephyr. La visión había terminado de repente. ¿Esto realmente pasó?, pregunté. Respondió que era más real que la realidad física. Ahora lo sabes. No estás loco. No estás solo. También tienes una razón para estar aquí. Me miré las manos, que aún tenían un suave brillo. Luego miré a Zephyr. Luego me miré en el espejo de la pared. Sabía quién me miraba por primera vez en años. No era solo Sarah Mitchell, la enfermera divorciada y triste. Era Sarah, la que sana, conecta mundos y trae luz. Estoy listo, dije finalmente. Estoy listo para aprenderlo todo. Ese fue el verdadero momento que vi. Por favor, cuéntanos en los comentarios si crees que cada uno de nosotros tiene esa chispa divina, esa luz interior que espera ser despertada por Dios. Debería decir, soy una vela de la luz de Dios. Tus palabras muestran el camino a otras almas en este viaje. Me sentí completamente diferente al despertar a la mañana siguiente. Sentía como si hubiera dormido durante años y apenas hubiera empezado a despertar. Todo a mi alrededor tenía una energía vibrante que nunca antes había notado. La casa parecía más luminosa y los colores más vivos, pero fui yo quien más cambió. Sentí una fuerte conexión con algo más grande que yo. El sol salía entre los árboles del porche trasero, donde encontré a Zephyr. Parecía un anciano sabio, con forma alienígena por su postura erguida. Hoy, revelación final, dijo sin girarse, como si supiera que ya estaba allí. Sobre quiénes somos, realmente. Me senté en el banco de madera junto a él. Creí que ya me lo habías dicho. Son sirvientes del pasado enviados para despertar a la gente. La verdad. Pero no toda la verdad. Se giró para mirarme, y sus ojos parecían capaces de abarcar galaxias enteras. Prepárate, Sarah. Lo que voy a decirte cambiará tu forma de pensar sobre todo. Mi corazón latía más rápido. Pero esta vez no era miedo. Solo había emoción. No somos dos especies diferentes, sino mi especie y la tuya. Todos formamos parte de la misma familia cósmica. Todos descendemos del mismo creador. ¿Los humanos son tu creación? No realmente. Las personas son como hermanos pequeños. En las primeras etapas de la evolución. ¿Qué quieres decir? La Tierra es una escuela tridimensional, un campo de pruebas, un planeta elegido para experiencias de rápido crecimiento. Quienes han evolucionado su alma hasta cierto punto pueden elegir entre dos opciones: ascender a dimensiones superiores o regresar como maestros, como guías. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Estás diciendo que alguna vez fuiste humano? No era solo lo que era. Algunos de nosotros todavía lo somos. Sarah, no solo te estás divirtiendo. ¿Recordando qué? Zephyr extendió la mano para tocarme. Déjame mostrarte tu pasado. En cuanto toqué su piel, un torrente de recuerdos que no eran míos, o sí, me invadieron.
Me vi en diferentes tiempos, lugares y formas. Vi una versión más joven de mí misma, como sanadora en una sociedad que existió en una luna lejana hace miles de años. Allí, seres de luz enseñaron a los humanos en evolución a usar la medicina energética. En mi mente, era una sacerdotisa en la Atlántida, donde trabajé en templos de sanación antes de la caída de esa civilización. Me veía como un ser de consciencia pura que había elegido venir a la Tierra ahora para ayudar en la transición del planeta. Dije en un susurro, esto no puede ser real, pero sabía en mi corazón que era verdad. Todo lo que has hecho en tu vida te ha preparado para esta. El divorcio, la soledad y trabajar como enfermera son cosas que elegiste antes de venir a este mundo. Tu alma sabía que debías dejar de identificarte con tu ego para recordar tu propósito superior, para seguir tu verdadera vocación. Entonces, yo soy como tú. Son nuestra familia. Todos somos parte de la misma conciencia universal que proviene del mismo Creador, intentando separarnos para aprender sobre la unión. La única diferencia radica en lo bien que la recordemos. Verlo de nuevo me hizo llorar. Ahora todo tenía sentido. La sensación de no pertenecer del todo al mundo humano. Podía descifrar cosas de los pacientes que no aparecían en sus historiales gracias a mi intuición médica. La extraña atracción hacia las estrellas desde la infancia. Todo me recordaba quién era yo en realidad. ¿Por qué elegís formas físicas tan diferentes a las humanas?, pregunté. La forma viene después de la función. Cuando el alma evoluciona, el cuerpo muestra que la consciencia ha crecido. Ojos más grandes para ver en más de una dimensión. Cabeza más grande para procesar información sobre el universo. Cuerpo más pequeño porque la energía reemplaza a la fuerza. ¿Los humanos también evolucionarán así? Sí, algunos. El siguiente grupo de bebés que nacen ya muestra señales. Habilidades psíquicas, sanación por intuición y una conexión natural con la naturaleza. También se les conoce como niños índigo y niños cristal. Se les conoce como la nueva raza cósmica. Las escrituras los describen como puros de corazón. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son realmente fantasmas del pasado? Más de lo que crees. Demasiado poco para ser necesario. Quizás una de cada 1000 personas sea un alma antigua que sabe lo que debe hacer. Sin embargo, una puede despertar a cientos de otras. Una reacción en cadena. En ese preciso instante, comprendí por qué siempre me había sentido tan sola. No era solo depresión tras un divorcio. Era la añoranza de mi hogar. Sentía un anhelo sagrado por un hogar más allá de las estrellas. Extrañaba a una familia cósmica que tuve que dejar por un tiempo. ¿Cuándo podré volver a casa?, pregunté, sorprendido por la intensidad de mi nostalgia. Sara, ya estás en casa. La Tierra es solo un hogar temporal. El verdadero hogar es una conciencia más grande. En cuanto termine la misión, tú decides ascender a dimensiones superiores o continuar sirviendo como protectora de la nueva Tierra. ¿Nueva Tierra? La Tierra después del cambio. Un planeta donde todos sepan quiénes son. Un lugar donde la tecnología y la religión puedan trabajar juntas. Allí no hay guerras, enfermedades ni pobres, porque la conciencia colectiva solo crea amor. ¿Qué pasa si la humanidad no elige esta evolución? Cepra guardó silencio durante un buen rato. Después de eso, las almas evolucionadas parten hacia otros planetas. La Tierra volverá a ser utilizada. Habrá nuevas especies, pero ¿crees que tendremos éxito? Por eso estamos aquí, Sara. Por eso estás aquí. Creemos en el poder de las personas. Creemos que el amor es más fuerte que el miedo. Creemos que ha llegado el momento de cambiar las cosas. Bajé la mirada hacia mis manos
que aún conservaban un suave brillo dorado. No eran simples manos humanas, eran antenas de amor universal, puentes entre dimensiones e instrumentos de sanación cósmica. ¿Qué te pasa ahora?, pregunté. ¿Tu nave? ¿Tu misión aquí? La nave no necesita reparaciones. Para asegurarme de que me encontraras, el accidente fue planeado, divinamente guiado. La misión principal está cumplida. ¿Te vas? Claro, físicamente. Pero el vínculo dura para siempre. Ahora, cuando necesites ayuda, tómate un tiempo para meditar profundamente. Recuerda lo que aprendiste cuando necesites mejorar. Recuerda quién eres cuando tengas miedo. ¿Y si lo olvido? ¿Y si me convierto en Sara, la enfermera divorciada? Imposible, dijo con una sonrisa desde el espacio. El alma no puede olvidar lo que recuerda una vez que lo hace. Sara, cambiaste. Para siempre, irreversible y magníficamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida había dado un vuelco. No porque hubiera salvado a un extraterrestre herido, sino porque me había salvado a mí mismo. Volví a conectar con mi verdadero yo, mi verdadero propósito y mi familia cósmica. Estoy listo para empezar, dije seguro de mí mismo desde el fondo de mi corazón. Respondió: ya empezaste. Es hora de volar. Experimenté un cambio interior tan profundo tras la partida de Zephyr que fue como volver a nacer. Pero esta vez fui consciente de quién era realmente. La mujer del bosque de Oregón, que había estado sola durante tanto tiempo, aún existía. Pero ahora era una pequeña parte de un ser mucho más grande y complejo. Lo primero que noté fue una diferencia en cómo me sentía. De una forma que jamás imaginé, el mundo a mi alrededor cobró vida. Podía ver la fuerza vital fluyendo entre los árboles como ríos de luz dorada. Cada vez que tocaba una planta, sentía su mente simple pero feliz, hablándome. Los pájaros cantaban fuera de mi ventana, pero no solo hacían ruido, sino que también hablaban del clima, los posibles peligros y la pura alegría de estar vivo. Sin embargo, el mayor cambio ocurrió cuando volví a trabajar en el hospital. En cuanto entré al edificio, sentí una oleada de emociones que nunca antes había sentido. Podía sentir el dolor físico y emocional de cada paciente como si fuera mío. Vi auras alrededor de todos. Algunas eran brillantes y saludables, mientras que otras eran oscuras y destrozadas por enfermedades o traumas. Después de 3 semanas en el hospital con una neumonía persistente, pasé mi primera noche de regreso con la señora Henderson, una mujer de 78 años. Los médicos no lo entendían. Todas sus pruebas indicaban que debería estar mejorando, pero su condición seguía empeorando. En cuanto me acerqué a su cama, vi lo que le pasaba. Tenía agujeros oscuros en su aura, sobre todo en la zona del pecho y el corazón. Estaba rota, pero no era solo la gripe. Estaba tan triste y desesperanzada que había perdido las ganas de vivir. Señora Henderson, dije en voz baja mientras me sentaba junto a su cama. ¿Cómo se siente hoy? Me miró con ojos cansados y llorosos. Sara, solo quiero irme a casa, enfermera. Extraño a mi esposo. Falleció hace 6 meses. Siento que una parte de mí murió con él desde entonces. De repente lo entendí. En realidad no tenía neumonía. Era un duelo no superado, la culpa del superviviente y el miedo a seguir adelante sin su pareja de 54 años. ¿Puedo tomar tu mano?, pregunté. Ella dijo que sí. En cuanto nuestros dedos se tocaron, canalicé toda la energía sanadora de Zephyr. Sin embargo, no era solo poder. Sentía amor, paz y comprensión sobre cómo el alma vive después de la muerte. Señora Henderson, dije en voz baja, su esposo sigue ahí. Él está bien y quiere que viva. Quiere que se mejore y vuelva a ser feliz.
No sé cómo lo supe, pero lo sabía. Como parte de esa gran nube de testigos, podía sentir su espíritu en la habitación, enviando amor y apoyo a su esposa. Compartí esta idea con ella, no con palabras, sino a través de la energía entre nuestras manos. Vi su rostro llenarse de lágrimas de alivio y pude sentir cómo su aura se recomponía poco a poco. A medida que los agujeros oscuros se cerraban, una luz dorada regresó a su campo energético. Al día siguiente, su neumonía había mejorado mucho. Después de una semana, la mandaron a casa porque estaba completamente curada. Ese fue el primero de muchos milagros que empezaron a ocurrir mientras trabajaba. Personas muy deprimidas empezaron a sentir esperanza después de hablar conmigo. Niños muy ansiosos se calmaban con solo estar con ellos. Personas en coma mejoraron después de que meditara junto a sus camas. La gente con la que trabajo empezó a notarlo. Una tarde, el médico jefe, el doctor Martínez, le dijo a Sara: «Eres diferente. Tus pacientes están mejorando a un ritmo asombroso. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría decir que descubrí que era un alma vieja haciéndose pasar por una persona? ¿Que aprendí a sanar a la gente con energía de un visitante de otro planeta? ¿Lo que significaba que podía ver auras y hablar con fantasmas?» Dije, creo que finalmente encontré de nuevo mi pasión por la enfermería, lo cual era técnicamente cierto, pero demasiado suave. El cambio no se produjo solo en mi trabajo. Después de que Sefer me explicara cómo hacerlo, comencé a meditar a diario en casa. Durante estas sesiones solía recibir consejos, pero no de voces que pudiera oír. En cambio, me llegaron en forma de conocimiento. Aprendí métodos más avanzados de sanación. Después de afrontar los malos sentimientos de mis pacientes, aprendí a purificar mi propia energía. Lo más importante fue que empecé a reconocer a otros despiertos, personas que, como yo, eran almas antiguas disfrazadas, pero que aún no recordaban del todo quiénes eran. Marcus, el limpiador del hospital, tenía una increíble intuición para saber cuándo y dónde más se le necesitaba, como si lo guiara una inteligencia superior. Jenny era una joven médica residente que, usando solo su intuición, podía descubrir qué les pasaba a las personas que otros médicos habían pasado por alto. También estaba la señora Chen, quien dirigía la cafetería del hospital y era tan amable que podía hacer que la gente se sintiera mejor con solo estar allí. Me acerqué lentamente a estas personas y comencé a hablarles con detenimiento sobre espiritualidad, propósito de vida y experiencias extrañas. No les conté directamente lo que me había sucedido, pero al hacerles preguntas que les hicieron reflexionar sobre sus propias experiencias extrañas, sembré semillas. Una mañana, mientras barría el pasillo, le pregunté: «Marcus, ¿alguna vez sentiste que te trajeron aquí por algo? Como si hubiera algo más en tu vida que solo trabajar y pagar las cuentas». La forma en que sus ojos se iluminaron me dijo todo lo que necesitaba saber. «Sara, enfermera, a veces me siento como si fuera la guardiana de este lugar. Parece que mi presencia aquí hace algo más que mantenerlo limpio». ¿Y si te dijera que tienes toda la razón? Sonreí y respondí: «Este es tu ministerio». Las pequeñas semillas de despertar que planté empezaron a crecer. Jenny empezó a creer más en sus instintos médicos. Los llamaba su sabiduría de arriba. Marcus empezó a meditar durante los descansos, lo que le ayudó a sentirse más conectado con su trabajo como guardián energético del hospital. La señora Chen empezó a bendecir la comida que preparaba en silencio, infundiéndole sanación y amor. Cada persona que despertaba a su verdadero ser generaba olas de cambio positivo a su alrededor. Los pacientes mejoraban más rápido
El hospital se convirtió en un mejor lugar. Incluso las peleas entre el personal médico se aliviaban. Pude ver en tiempo real cómo funcionaba realmente este cuerpo de Cristo, la red de conciencia que Sefr me había mostrado. La red se fortalecía con cada punto de luz que se encendía, creando un poderoso campo de sanación y amor que conmovía a todos los demás. Pude ver cómo funciona esta red celestial en tiempo real. Comparte tu fe dejando un comentario abajo que diga: todos somos parte del plan divino. Si crees que todos estamos conectados de esta manera y que cada pequeño acto de amor y luz construye esta nueva tierra, tu afirmación fortalece esta red. La mujer triste y solitaria que encontró al extraterrestre herido en el bosque ya no está. Sara, quien despertó, sanó y pudo conectar mundos, tomó su lugar. Mi mundo entero se había trastocado, construido sobre una base de propósito cósmico y amor universal, no destruido. Esto fue solo el comienzo. 6 meses después de mi encuentro con Sefr, tenía una visión completamente diferente de la vida, la muerte, el sufrimiento y el propósito. Había una diferencia entre vivir en un mundo en blanco y negro y ahora darme cuenta de que el mundo siempre era colorido. Simplemente no sabía cómo verlo. Lo que más me asombró fue cómo había cambiado mi perspectiva sobre las cosas que parecían malas. Antes creía que las tragedias, las enfermedades, las pérdidas y el dolor eran simplemente actos aleatorios de maldad en el universo. Ahora comprendía que cada situación difícil era una oportunidad para el refinamiento espiritual, una oportunidad para que el alma aumentara su capacidad de compasión y sabiduría. Lo primero que sentí cuando mi madre me llamó para decirme que le habían diagnosticado cáncer de mama no fue la desesperación de antes. En cambio, sentí una extraña sensación de paz y supe que esto también formaba parte de un plan mayor. Fui a Seattle para acompañarla mientras recibía tratamiento. Su sorpresa fue encontrar a una hija que había cambiado tanto, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Supe de inmediato, al verla en el hospital, que el cáncer era solo una señal de algo mucho más profundo, años de dolor reprimido, sobre todo por la partida de mi padre cuando yo era niña. «Mamá», dije mientras me sentaba junto a su cama de hospital, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez has podido perdonar a tu papá por irse? De inmediato, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué quieres preguntar esto ahora, Sara? Ahora no es el momento. Es justo el momento, dije a un lado. El cáncer está cerca de tu corazón, en el pecho. No hay ninguna posibilidad. Las emociones no procesadas, en particular la amargura y la falta de perdón, se convierten en enfermedades físicas. Durante las siguientes semanas, trabajé con mi madre tanto en métodos tradicionales para ayudarla a sentirse mejor, como en la sanación energética que había aprendido. La ayudé a lidiar con décadas de ira, resentimiento, abandono y la sensación de no ser lo suficientemente buena. Fue un proceso doloroso que me cambió. ¿Cómo sabes estas cosas, Sara?, me preguntó una tarde, después de una sesión particularmente difícil en la que finalmente dejó ir su enojo hacia mi padre. Y más importante aún, dejó ir su enojo hacia sí misma por todos esos años. Aprendí de un maestro muy especial, dije con una sonrisa al pensar en Sefr. Alguien que me enseñó que somos más que simples cuerpos con experiencias espirituales. Somos seres espirituales con una experiencia física. Y lo que parece lo peor que podría pasar, a veces es justo lo que necesitamos para crecer. El tratamiento contra el cáncer de mi madre funcionó de una manera que los médicos consideraron muy buena. Pero yo sabía que la verdadera sanación
ya se había producido a nivel espiritual y emocional, y que el cuerpo simplemente seguiría el mismo camino. También pude ver cómo mi nueva comprensión de la realidad cambió otros aspectos de mi vida mientras estuve en Seattle. Por ejemplo, mi relación con el dinero cambió mucho. Antes, siempre me preocupaba el dinero y contaba cada centavo, temiendo no tener suficiente para emergencias. Ahora sabía que el dinero es solo energía y que cuando estamos alineados con nuestro propósito, la energía fluye naturalmente. Buscad primeramente el reino, y todas estas cosas os serán añadidas, según la Biblia. Sin buscarlas activamente, empezaron a surgir oportunidades de ganar dinero. El hospital donde trabajaba me permitía hacer horas extras por un buen sueldo. Alguien cuyo hijo mejoró después de recibir atención mía me sugirió que cuidara a su madre anciana como enfermera privada los fines de semana. Incluso inversiones que había olvidado empezaron a revalorizarse de repente. Mi compañera de trabajo, Jenny, fue una de las primeras personas a las que logré despertar por completo. Es como si el universo, como si Dios, conspirara a tu favor cuando haces lo que viniste a hacer, le dije. Ella asintió y dijo, siento lo mismo. Todo en mi vida ha ido mejor desde que empecé a confiar en mi intuición médica. Siento que dejé de ir contra la corriente y empecé a dejarme llevar por ella. Pero creo que el mayor cambio fue en mi forma de pensar sobre el amor y las relaciones. Antes de conocer a Sefer, pensaba que necesitaba a alguien más para sentirme completa, que el amor romántico era necesario para la felicidad. Me sentí rota e indigna de amor después del divorcio. Ahora sé que el amor propio y la aceptación son los primeros pasos hacia el amor verdadero, que cada persona que conocemos es un reflejo de partes de nosotros mismos que necesitamos sanar o celebrar, que las relaciones no están hechas para completarnos, sino para ayudarnos a crecer y a amar mejor sin condiciones. Es curioso, pero en cuanto dejé de buscar pareja desesperadamente, empecé a conocer gente mucho más en sintonía con mi nueva frecuencia. David, un fisioterapeuta que trabajaba con medicina integrativa, y yo nos conocimos en un taller de sanación energética al que decidí asistir. Nuestra conexión surgió de inmediato y fue fuerte, pero nada que hubiera sentido antes. No fue por necesidad ni carencia, fue porque dos almas que compartían caminos de crecimiento y servicio se encontraron. David dijo, es curioso, en una de nuestras primeras conversaciones. Siento que te conozco desde hace mucho tiempo. No solo en esta vida, ¿sabes? Sonreí al pensar en lo que Sefer me había enseñado sobre las almas que eligen vivir juntas una y otra vez para ayudarse mutuamente a crecer. Sé exactamente a qué te refieres. Mi visión del trabajo y mi carrera también había cambiado mucho. Antes, pensaba que mi trabajo como enfermera era solo una forma de ganar dinero. Ahora entendía que había elegido este trabajo incluso antes de venir a este mundo, porque me pondría en contacto directo con las personas en su etapa más vulnerable, cuando están más abiertas al cambio y a la sanación. Cada turno en el hospital se convertía en una oportunidad sagrada para ayudar, para ser un canal de sanación que abarcaba no solo aspectos físicos, sino también emocionales y espirituales. No veía a cada paciente como un caso médico. Los veía como personas valientes que habían elegido una experiencia difícil para crecer más rápido. En una reunión de equipo, el doctor Martínez comentó: ha cambiado por completo el ambiente de esta sala. No sé qué está haciendo diferente, pero la satisfacción de los pacientes se ha disparado desde que regresó de su tiempo libre. Solo les recuerdo que son más fuertes de lo que creen, dije, y que no están solos.
pero fue comprender la muerte lo que lo cambió todo. Sabía que la muerte es solo una transición, como cuando te mudas o te cambias de ropa, porque mi conexión con Zephr y otros seres de luz había crecido. La esencia de quienes somos, nuestra consciencia, nuestros recuerdos y nuestro amor sigue ahí, pero de una manera más profunda. Cuando la señora Peterson, una paciente de 92 años con quien había desarrollado una estrecha amistad, estaba llegando al final de su vida, permanecí a su lado y le tomé la mano. «Enfermera Sara», dijo en voz baja, «tengo miedo». «¿Qué, cariño? ¿Qué pasará después? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si este es el fin de todo?». Le sonreí y le di un ligero apretón en la mano. «Tengo un secreto que contarle, señora Peterson. No tiene fin. Las cosas solo cambiarán. Regresarás a tu verdadero hogar, al lugar que tu Salvador te ha reservado, y todos los que te amaron y te adoraron estarán allí para recibirte». Cuando exhaló su último aliento, vi su alma, una brillante luz dorada, surgir de su cuerpo. Otros seres de luz, familiares que habían fallecido antes que ella, también estaban allí para saludarla y amarla. No había dolor ni miedo, solo una profunda paz y un gozoso reconocimiento. Este nuevo conocimiento sobre la muerte cambió no solo mi forma de cuidar a los moribundos, sino también mi propia vida. Saber que esta vida es solo una parte de una historia mucho más grande convertía cada día en una valiosa oportunidad para aprender, amar y servir. Mi mundo entero se había trastocado, no en el sentido de caos o destrucción, sino de ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente, lo que hizo que lo que veía fuera mucho más hermoso y significativo de lo que jamás hubiera imaginado. Hoy les cuento mi historia, un año después de aquel evento que lo cambió todo, porque sé que muchos de ustedes están pasando por lo mismo que yo. Quizás se sientan perdidos y sin rumbo, como si la vida fuera una interminable serie de problemas sin sentido. Quizás estén pasando por un divorcio, una pérdida, una enfermedad, una crisis económica o simplemente un profundo vacío interior. Quiero que sepas que no encontraste esta historia hoy por casualidad. No escuchaste por casualidad la historia de una enfermera que encontró a un extraterrestre herido en el bosque. Dios y el universo trabajaron juntos para enviarte este mensaje ahora mismo, porque tu alma sabe que estás listo para escuchar una verdad que puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en este mundo? ¿Que algo mejor te espera, pero no sabes qué es? ¿Que tu vida actual, por muy cómoda que sea, parece demasiado pequeña para quien realmente eres? Estos sentimientos no son señal de falta de agradecimiento ni de inestabilidad mental. Son susurros de tu llamado divino y ecos de quien realmente intentas comunicarte. Son suaves recordatorios de un alma que vivió hace mucho tiempo y eligió estar aquí en este momento de la historia para cumplir una misión. Si lo que digo te llega al corazón, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Sientes tanta pena por el dolor ajeno que te duele? ¿Hay cosas que sabes de la gente que siempre tienen razón? ¿Te sientes naturalmente atraído por la sanación a nivel espiritual, emocional o físico? ¿Sueñas mucho con lugares que nunca has visitado, pero que te resultan extrañamente familiares? Es probable que seas una de esas almas antiguas de las que me habló Zephr, si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas. Un alma que eligió venir al mundo ahora mismo para ayudar con los cambios que están ocurriendo en el planeta. Puede que no estés recibiendo castigos ni teniendo mala suerte si las cosas van mal en tu vida ahora mismo, si te han arrebatado el trabajo, la relación, la salud o la esperanza. Podrías estar preparándote.
como el oro en el fuego, tus pruebas te están refinando. A veces, el alma tiene que romper los muros del ego para recordar quién es. El divorcio, la depresión y la soledad fueron cosas que tuvieron que pasarme para despojarme de las falsas creencias que me impedían ver mi verdadero yo. Hay momentos en que el universo necesita arrebatarnos todo lo que creíamos que nos hacía quienes éramos para que podamos descubrir quiénes somos sin etiquetas ni roles sociales. Para despertar, no tienes que encontrarte con un extraterrestre herido en el bosque. Tu mensajero divino, Sephra, puede llegar a ti de muchas maneras. Un libro que casualmente llega en el momento justo. Una persona única que se cruza en tu camino. Un encuentro muy cercano con la muerte. Un pensamiento o una oración muy profundos. O tal vez un video de YouTube como este que te haga sentir algo profundo. Ser abierto es muy importante. Nos enseñaron a pensar que lo imposible es imposible, así que abre espacio a la sabiduría de tu alma, que sabe que el universo tiene muchas más posibilidades de las que nos enseñaron. Deberías empezar poco a poco si sientes que esta llamada despierta algo en ti. Cada día, dedica 10 minutos a estar en calma y saber, incluso si solo te quedas quieto y observas tu respiración. Presta atención a tus sueños. Podrían estar intentando decirte algo importante. Presta atención a las sincronicidades, que son esos guiños de Dios que ocurren justo cuando los necesitas. La mayoría de las veces, confía en tu instinto, ese espíritu de la verdad que te guía. Cuando conozcas a alguien nuevo, presta atención a cómo te hace sentir antes de empezar a pensar en lo que piensas de él. Siente qué opción te hace expandir y cuál te contrae cuando tienes que tomar una decisión. Y por último, deja de ver a cada persona como un cuerpo con problemas molestos y empieza a verla como un alma en camino. Es increíble cómo reaccionan las personas que te rodean cuando empiezas a darles amor sin importar nada, incluso en pequeñas cantidades. Recuerda que no estás aquí para salvar el mundo, solo si sientes que ya estás despertando y viendo señales de tus dones espirituales. Aquí es donde entras para brillar con tanta fuerza que despiertes la luz en los demás. Deja que tu luz brille delante de los demás. Cada persona que despiertes generará olas de cambio que afectarán a cientos de otras personas. No tengas miedo de ser único. No te preocupes de que la gente piense que estás loco si hablas de energía, sanación, propósito espiritual o la posibilidad de vida en otros planetas. Las personas importantes sabrán que eres real. Y quienes se burlan de los demás aún no están listos. No pasa nada. Mientras ves este video, formas parte de una red de conciencia que crece en todo el mundo. Aunque vivan en lugares diferentes, están conectados energéticamente y comparten el mismo objetivo: elevar la vibración de la humanidad a través del amor, la compasión y la sabiduría. Si esta historia te conmovió o te identificaste en este proceso, comparte este video con personas que creas que también buscan respuestas. Deja un comentario sobre tu propia experiencia de despertar, incluyendo tus sueños, intuiciones y nuevas habilidades. Es increíble cuántas personas están pasando por el mismo cambio. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Esta es solo una de las muchas cosas increíbles que están sucediendo en el mundo ahora mismo. Se está produciendo una revolución en la conciencia y todos ustedes son muy importantes para ella. No olvides que podrías haber salvado algo mucho más importante si no hubieras salvado al extraterrestre herido en el bosque. No olvides quién eres. Las cosas cambiarán en tu vida, pero no de forma caótica.
cuando encuentres una realidad mucho más hermosa y significativa de lo que creías posible. El despertar ya ha comenzado. Los cambios ya están ocurriendo. Ustedes, queridas almas despiertas, son justo lo que el mundo necesita en este momento tan importante de nuestra evolución. Gracias por regresar a casa. Bienvenidos a todos. No te detengas aquí en tu viaje. Si te suscribes a este canal, te prometemos encontrar las verdades divinas que aguardan en el cosmos y los misterios de tu fe. Únete a nuestro grupo para explorar lo desconocido. Además, comparte este mensaje si te hizo sentir mejor. Tu ayuda podría ayudar a alguien que busca significado, esperanza o consuelo en este momento. Además, te unes a nuestro grupo de buscadores espirituales.